¿Cómo están? A ver, ¿alguien quiere tomar la palabra de los chicos que están escuchando? Kevin, Jennifer, Ángel, Alondra, ¿quién más está por ahí? ¿Alguien quiere participar, decir algo? Sin miedo. Nadia, ok. Sí, Apago mi micrófono, Nadia. me gustaría preguntarle qué es lo que usted considera que debería tener un poeta, qué es lo más importante para escribir poesía. Muy buena pregunta, Nadia. Uno, conocimientos. Dos, perderle el miedo a la hoja en blanco. Escribir, escribir y escribir y atreverse a publicar. Serían esas cuatro cosas que yo pienso que debe de tener un poeta y cualquier tipo de escritor, no nada más los poetas. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, ya me di cuenta. Si quieres, escríbeme la pregunta en el chat y ya te contesto, porque sí se escucha un poco feo. Saúl es un robot que dice Alexa. Dice, si tengo múltiples conceptos e ideas y no puedo estructurarlas, ¿qué debo hacer? Ay, Saúl, ¿qué te puedo decir? El primer paso es escribe las ideas, así como a maneras de oraciones, dependiendo del género que a ti te gustaría escribir, porque también eso es importante. Existe la poesía como género, existe la narrativa, existe el teatro. Entonces, definiendo qué es lo que tú quieres escribir, si va a ser un poema o si va a ser un cuento o una obra de teatro, a lo mejor me sale por ahí algún teatrero, y cuando ya definiste qué te gustaría escribir, empiezas a plasmar en el cuaderno el texto que tú quieres dar a conocer o que quieres trabajar. Y son dos. Y son dos consejos que yo te daría. Uno, el primer acercamiento a dar a conocer los textos es decirle a tu mejor amigo o a tu mejor amiga, a quien le tengas más confianza, oye, ¿sabes qué? Escribí un texto, me gustaría que lo leas. A lo mejor no tiene mucho sentido, a lo mejor sí. Y entonces se lo das a conocer, pero nunca, nunca, ese es un consejo que les doy, nunca suelten los originales. Siempre quédense con su original ustedes y suelten una copia. Es decir, le vas a decir a tu amigo, oye, ¿me puedes leer este texto que escribí ayer o la semana pasada, el año pasado, no sé? Tiene que ser un buen amigo para que te lea, porque recordemos que vivimos en un país que hay que trabajar mucho en la cuestión de la lectura. Entonces, en ese momento, ustedes leen a sus amigos o dan a conocer sus textos y los que los lean les van a decir, ¿sabes qué? Te falló esta oración, como que me gustaría más que a lo mejor apareciera al final del texto, o me gustaría que pienses en un sinónimo porque se repiten las ideas, y entonces en ese momento ya empieza tu quehacer literario, ya dejó de ser una idea en solitario cuando alguien más te lee. Otro consejo que te doy es que te acerques a los escritores vivos, obviamente, que existen en el mundo, en tu contexto, que puedas acercarte a ellos y les digas, maestro, maestra,
¿sabe qué? Escribí este texto, me gustaría que usted lo leyera o que me invitara a alguno de los talleres. ¿Cómo ven? ¿Quién más tiene alguna duda o pregunta? No, te están preguntando mucho por el chat. No sé si quieras Sí, contestarles. Sí, nada más que, a ver, lo último que escuché fue lo que... ya sé por qué es que le tengo que bajar. Perdón, estas tecnologías son nuevas para mí. A ver, Alexa, dice, ¿cómo podemos revelar el tema en un poema? Ya sea por un título, figuras, símbolos, etcétera. El lector tendrá que encontrarlo. Revelar el tema de cualquier tipo de texto, llámese un ensayo, llámese poema, cuento, generalmente lo van a encontrar ustedes en el título, pero muchas veces, sobre todo en la poesía, el título no tiene nada que ver con el contenido a veces. Y entonces ustedes tendrán que leer para poder encontrar el tema. Espero haber contestado tu pregunta. Okay. Dulce María dice, ¿cómo definiría su estilo y qué es lo que le apasiona de la poesía? Ok, 2 preguntas. Bien, mi estilo, pues más o menos ya se los di a conocer. Generalmente yo escribo de lo que siento o de lo que veo. Entonces, mi estilo es demasiado introspectivo, digamos. Quienes hablan de la poesía, que cuando tú lees un texto, te encuentras. Aunque no hayas sido tú el escritor, te encuentras independientemente. Y me gusta mucho la poesía en voz alta, me gusta ir a recitarles. Claro que últimamente, digamos, de 6 años para acá, ya no tengo todo el tiempo del mundo como para ir y escuchar lo que se está escribiendo en estos momentos. Te contesté, ¿verdad? Ahora dice Jesús y Manuel, yo también tengo una pregunta. ¿Los tips que ha dado funcionan para la creación de novelas? Desde secundaria me di cuenta que es algo que me gusta hacer. Es un proceso diferente. Yo te voy a ser sincera, he intentado escribir novelas y siguen, digamos, en el primer capítulo. Pero si tú ya te acercaste a ese género, ya leíste novelas y dices, quiero empezar a escribir novelas, pues digamos que sí, son prácticamente los mismos. Anímate a dar a conocer el texto a gente cercana. Tabata, ¿qué la llevó inspiró a escribir sus poemarios? Debo confesar, terriblemente debo confesar que en un inicio fueron las decepciones amorosas múltiples de las cuales fui víctima o victimaria. Eso fue lo que me inspiró. En un inicio, los primeros textos. Pero, como les comentaba hace un momento, La casa de mi abuela, que fue el primero, pues fue la muerte de mi abuelita. Eso fue lo que me inspiró y yo dije, quiero hacer un poemario que hable de lo que a mí me hizo sentir estar cerca de ella en mi infancia, porque las vacaciones siempre nos íbamos a Sayula, a casa de mi abuelita, y de ahí surgió el poema que le da título al poemario. Y también, por ejemplo, está otro poema un poco largo que se llama ¿A qué sabe la soledad? Pues un punto de inspiración fue ese momento en el que yo visité un panteón y ahí estaban los restos de mis bisabuelos, pero yo volteaba a ver las demás tumbas y yo decía, no inventes, perdón, ya iba a decir algo que no. No inventes, el cementerio vive en el olvido. Y de ahí agarré un punto de inspiración y trabajé durante varios años un texto que se llama ¿A qué sabe la soledad? Luego, en este poemario, pues vienen otros poemas que hablan ya del momento en que mi abuelita estaba enferma, en el que se murió, en el cual nos tuvimos que despedir de ella, etcétera. El amor, tanto el amor correspondido como el amor imposible, como el amor que nos abandona, nos traiciona, esos fueron los puntos de
de inspiración. Alondra, ¿es bueno cambiar el final de algún tema o es mejor dejarlo como lo pensaste la primera vez que lo escribiste? En mi caso, cuando yo escribo un texto, generalmente el título lo dejo hasta el final. Escribo primero el texto y al final, después de que le di 2, 3 y hasta 10 veces lectura y le corregí, le quité y le puse, decido el título. Entonces, dice Luz Regina, ¿se ha sentido sin inspiración para escribir? En caso de ser así, ¿cómo hace para seguirle? Sí, sí me he sentido sin inspiración para escribir, sobre todo cuando no tiene uno tiempo para escribir. Tenía yo ya varios meses, no, más del año, si no es que más, sin escribir absolutamente nada. Pero después de echarme 3, 4 series en Netflix, dije, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? No, tengo que hacer algo más importante, más interesante. Y entonces dije, pues voy a escribir. Y de ahí salieron ya un par de textos que en algún momento llegaré a compartir después de pasar por ese proceso creativo que les comentaba, de que escribo, se lo doy a conocer a alguien y luego ya me animo a publicar. Del coronavirus, Jesús dice, tengo varios textos hechos como los que dijo en el comentario anterior, pero no sé si funcionen. Mis amigos los han leído, pero no sé, supongo quiso decir, porque dice pienso que me dan su opinión buena porque son amigos. Generalmente los sí, está chido, síguele, ándale y anímate. Cuando son buenos amigos, te van a decir eso. Y pues tú haces caso, pierde miedo, nada más es cuestión de que tú digas, sí puedo, ¿por qué no? Si fulanito o fulanita se animó y escribe más feo, ¿por qué tú no? O acércate a los talleres literarios y pierde miedo, hijo. O sea, de eso se trata. Eliel, tengo una pregunta. ¿Consideras que la tristeza va de la mano con la poesía? La poesía va a ir de la mano de todo aquello que forme parte de la vida. Y la tristeza, pues, aunque no queramos, pues forma parte de los colores de la vida. En mi caso, te puedo decir que sí, en algunos momentos he escrito poemas habiendo estado llorando en el borrador. Dice Christopher, de los poemas que ha escrito, ¿tiene alguno que no le haya gustado? Sí, tengo algunos que no me han gustado y no los he publicado por lo mismo. Muchos, de hecho. Los que me he atrevido a compartir son de los que a mí en lo personal me gustan más. Jesús Alejandro dice, si quiero empezar en la poesía, ¿qué cree que sería lo primero que tengo que tener en cuenta? Lo primero, lee poetas buenos, muy buenos, famosos, no muy buenos, desconocidos, locales, internacionales, y después de leerlos, empieza con la poesía. Carlos Alexis dice, por ejemplo, ¿tiene algún lugar preferido en donde usted se inspire mejor para realizar los poemas o los realiza sin importar en el entorno que esté? En mi caso, no creas que es tan fácil. Para que yo pueda escribir algo, necesito estar sola, que sea de preferencia de noche, pero también ha llegado a haber un momento, sobre todo ahora que ya estoy en otra etapa de mi vida, que no necesariamente tengo que estar sola porque pues ya les comenté más o menos cómo es mi vida actual. Pero invariablemente, desde que estaba más chica como ustedes hasta ahora,
si yo estoy en un lugar donde hay naturaleza, donde hay alturas, es decir, estoy en una planta alta, en un hotel o en una casa que tiene planta alta y que yo tengo acceso a una vista bonita que no es la ventana de la cocina o el patio, entonces sí puedo escribir independientemente de si estoy sola o no estoy sola. Eduardo Valle, ¿es difícil llevar a cabo la publicación de un libro? Depende. Hay muchas editoriales que te van a cobrar, no poquito, mucho. Entonces, sí es importante que tú te acerques con las personas indicadas y que si decides hacer algo, no gastes los miles de pesos, o los miles de pesos, millones no creo que cobren, pero sí miles. Entonces, si a ti te interesa publicar en algún momento, pues actualmente hay cantidad enorme de revistas digitales, por ejemplo, o virtuales, en donde tú puedes publicar tus primeros textos. Ya cuando se trata de un libro, pues sí es importante que tú accedas, pues sugiero a editoriales independientes, locales, para que te empiecen a publicar. Yadira, ¿cuáles fueron sus primeras lecturas poéticas y qué autores le influyeron? Mencioné Sor Juana Inés de la Cruz, Jaime Sabines, Octavio Paz, Alichu Macero, y ya de los locales, puedo hablar de Jorge Sousa, de Raúl Bañuelos, de Dante Medina, Carla Sandomingo, y otros más contemporáneos, digamos míos, de los locales que conocí durante la carrera en letras, eran Isidro Delgado, Lourdes Almerón, Renata Armas. Estábamos juntos en un taller literario que se trabajaba en un café que se llama De Val, ahí cerca del Exfomento del Carmen, y ahí con ellos trabajábamos, y se llamaba el taller Memorias de la Voz. Tenían una revista y ellos me influyeron en cierta manera positivamente para poder seguir en el camino de la escritura. Durante la carrera en letras, ellos organizaban semestre con semestre, creo, por lo menos, una lectura de creación literaria de los mismos estudiantes de ahí, y entonces yo siempre, desde que me invitaron la primera vez, participaba. Y textos de los que llegué a leer en algún momento ahí, ya los he publicado. Saúl dice, la poesía siempre debe entenderse, y si es así, ¿cuál ha sido el poema más difícil de entender para usted? No, la poesía no siempre debe de entenderse, y menos cuando se trata de traducciones o de textos escritos por alguien que no es mexicano y que entonces trae otro rollo, o que simplemente escribió pues diferente. Para mí, en la carrera en letras, uno de los poemas que más trabajo me costó entender, no todo, sino el conjunto de textos, se llama Altazor de Vicente Huidobro, y también en aquel entonces que tenía que hacer un trabajo para pasar la materia, o era un proyecto, no me acuerdo, era el de, ¿cómo se llamaba? El gran Burundún ha muerto, algo así, ya hasta se me olvidó de lo difícil que fue, no, pero no necesariamente tienes que entender la poesía, a veces la poesía, pues solamente el poeta la entiende. A mí me gusta en lo personal escribir textos poéticos que la gente entienda, con palabras que yo utilizo usualmente, o que yo digo, hasta mi hijo de 6 años
si lo lee, lo puede entender. En lo personal, a lo mejor sí hay algunos que le tienes que rascar un poquito más en la lectura y decir qué quiso decir